Hola. Bueno, vamos a continuar con el tema arrays. La semana pasada de lo último que habíamos hablado era de los arrays de más de una dimensión, los arrays de más de una dimensión como parámetros, los arrays de una dimensión, es decir, los vectores, tenían la particularidad que en la invocación no llevaban ni siquiera los corchetes y en la declaración de los subprogramas, es decir, de los parámetros formales, eh, no llevaban los corchetes, pero sin poner ningún tamaño adentro, y pasábamos el tamaño como un valor por otro parámetro, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplito donde vamos a trabajar con una tablita y una matriz, donde lo único que hacemos es cargar los datos con números aleatorios y mostrarlos por pantalla. Con eso es suficiente para mostrar ejemplos de parámetros tanto de tablas como de matrices. Un ejemplo bien cortito para enfocarse en la teoría. Bueno, en este caso usamos algo nuevo, podríamos pasar los tamaños como otro parámetro como hicimos en vectores, pero acá les quiero mostrar que estoy usando constantes predefinidas, constantes del preprocesador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en este caso, por ejemplo, miren, define M4. Eso quiere decir que antes de generar el exe, en todos lados donde esté la M mayúscula, se va a reemplazar, por ejemplo, aquí, aquí se va a reemplazar, en donde dice M va a haber un 4. En donde dice N va a haber un 5 y en donde dice P va a haber un 3, ¿no? Eh, bien, eso entonces son constantes del preprocesador. Bueno, y en este caso vamos a comenzar con la tabla. Lo que tenemos es un programa, como les decía, fíjense en el main, tenemos declarada la tabla de M por N, es decir, en este caso será 4 por 5. Yo lo veo como 4 filas por 5 columnas. Si ustedes lo quieren ver al revés es como les sea más cómodo. A mí me es más cómodo por una costumbre de materias como álgebra, de ver el primer tamaño como filas y el segundo como columnas. Si lo quiere ver traspuesto, es lo mismo. Siempre y cuando uno respete en su programa siempre ese orden abstracto, es lo mismo. Bien, entonces a ver, llamamos a cargar tabla. ¿Qué hace cargar tabla? Bueno, hace algo muy interesante que no hicimos hasta ahora, fuera además del tema de los arrays, que es generar números aleatorios, random, para ir asignándoselos a la tabla, sí, en este caso digo bien. Bien, eh, para el uso de números aleatorios, estoy incluyendo dos librerías, ctime y cstdelib, o time.h y stdelib.h. Eh, los números aleatorios se generan de la siguiente manera. Primero hay que plantar una semilla. A ver, ¿por qué? Porque los números aleatorios, en todo lo que es computación, se generan a través de una serie, ¿sí? A través de una sucesión, de una secuencia, de una función, ¿no? Eh, esa función, para garantizar que no repita la misma secuencia en distintas ejecuciones y los números sean lo más aleatorio posible, necesita de un valor inicial, una semilla. Ese valor inicial se le establece con esta función sram, ¿sí? sigram. Esa función sram le estoy pasando como parámetro el momento de ahora, con hasta milésimas de segundo. ¿Sí? Eso es lo que hace time 0. Entonces, ahí establezco las semillas para la serie generadora de números aleatorios y después comienza estrictamente lo que es del tema que nos estamos tratando hoy, ¿no? Vamos a recorrer de la fila 0 hasta la fila 3, porque m vale 4, y para cada fila de la columna 0 hasta la columna 4, porque n vale 5, y vamos a ir asignando un número random, pero como los números random pueden ser grandes, yo voy a acotar
codominio de este ejemplito a números entre 0 y 99, ¿sí? Entre 0 y 99. Entonces, a ver, vamos con i en 0. Con i en 0 entra el segundo for para j0 en la posición 0, 0. Voy a poner un número entre 0 y 99. En la posición, luego incremento j, 0, 1, un número entre 0 y 99. En la posición 0, 2, un número entre 0 y 99. Rand me genera el número, ¿no? Aleatorio. En la posición 0, 3, un número entre 0 y 99. En la posición 0, 4, un número entre 0 y 99. J pasa a valer 5, se pasa de 4, ¿no? 5 no es menor a 5, así que sale del for interno, vuelve al for de arriba y pasa a valer 1 y empieza a completar la segunda fila, ¿no? para cada columna. Luego repite el mismo procedimiento y pasa a valer 2, completa todas las columnas. Repite y pasa a valer 3, completa todas las columnas. Y pasa a valer 4, se pasa, ¿sí? Porque 4 no es menor a 4, sale del for y está cargada la tabla. Bueno, para mostrar, el ciclo es exactamente el mismo. El ciclo es exactamente el mismo. Vamos mostrando, separando por tabulaciones. Barra T son 2 tabulaciones. Y cada vez que termino una fila, ¿no? Un for de adentro, separo con 2 saltos de línea para comenzar con la siguiente fila. Al terminar con todas las filas, acá se muestra por pantalla, fin de la tabla, presiono la tecla para finalizar y tenemos la función get, que está en la librería conio.h, que recuerden, en algún momento lo expliqué, es para leer un carácter. Se puede hacer también, por ejemplo, se puede tener, lo usamos en el menú, ¿no? Char C igual también se puede invocar así get. Get es una función que devuelve el carácter presionado por el usuario. Pero como nosotros ahora lo único que estamos haciendo es leer un carácter, pero para detener la pantalla, no nos interesa el valor devuelto. Así que bueno, ahí está el get. ¿Qué nos interesa de acá mucho? Bueno, nos interesa lo que les quería mostrar, que eran las tablas como parámetros. Algo mencionamos la clase pasada, está en la PPT, pero está mencionado muy rápidamente. Fíjense, es una tablita de enteros, ¿no? No me detuve a explicarlo porque ya lo sabemos cómo se declara la tabla. Es una tablita de enteros. Fíjese que el primer tamaño no se establece en el parámetro formal, pero el segundo sí. ¿Sí? O sea, esto es igual que los vectores, pero el segundo parámetro sí lo tengo que poner. Y bueno, con eso alcanza. M y N, como son constantes, son predefinidas del preprocesador, son conocidas, van a ser conocidas por este subprograma, por este también, ¿no? Vale lo mismo. Recuerden, no pasa nada, si lo saco funciona, pero es una cuestión de prolijidad. Como mostrar tabla, no quiero que nadie altere este subprograma para poder modificar dentro de mostrar tabla a la tabla. Le pongo const en la declaración del parámetro formal para que no pueda ser modificado. Si alguien mete mano en este subprograma y hace una asignación a algún valor de tabla, no le va a compilar porque le va a decir, no, atención, porque arriba en el parámetro está establecido que la tabla tiene que ser constante, ¿no? Bien, vamos a ver las invocaciones. Acá tenemos, bueno, la declaración de la tablita, una tabla de m por n, y en la invocación sí sigue siendo lo mismo que los vectores. No importa la dimensión del array. En el parámetro actual solo va la variable sin corchetes, sin nada. ¿Sí? Fíjense, ahí está cargar tabla y aquí está mostrar tabla. Bien, no importa la dimensión, no va nada. Por supuesto, si ustedes hubieran optado, esta es una implementación, pueden hacerlo de cualquier manera. Si ustedes hubieran optado por pasar el tamaño in filas,
Y acá en vez de usar M, podrían haber puesto filas, por ejemplo, ¿no? Filas, podrían haber puesto filas ahí y filas aquí en vez de M. Y acá tendría que pasarle filas y filas. Esta podría haber sido otra posibilidad, incluso quizás más prolija. Pero bueno, yo fui a lo simple, a mostrarle lo más simple que se pueda. Esto no está nada mal. Bien, bueno, ese es el caso de las tablas. Vamos a ver las matrices. Sigue lo mismo que las tablas, ¿sí? Una matriz tridimensional. Y si quieren hacer una de 4 dimensiones, o 5, 6 o 7, vale lo mismo ya. Es todo lo mismo. Lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es el problema? Que es muy difícil representar el concepto abstracto de datos en 4, 5, más de 3 dimensiones. Es bastante difícil de manejar mentalmente después, ¿no? Más si tienen un equipo de programadores. Por eso el ejemplo abarca hasta 3 dimensiones, pero es todo lo mismo. Bien. Cargar matriz. ¿Cómo sería? Bueno, ¿cómo sería una matriz, no? Acá tenemos declarada una matriz de M por N por P, donde, a ver, M es 4, N es 5, P es 3. Si yo voy a mi modelo abstracto mental, ustedes pueden transponerlo como quieran, lo importante es que siempre se respete durante la programación del problema el mismo modelo abstracto cuando cargan, cuando muestran, cuando quieren alterar un valor, ¿no? Que nunca confundan las dimensiones. ¿Cómo estoy viendo yo esta matriz de 4 por 5 por 3? La estoy viendo de este lado, de esta forma. A ver. No. La estoy viendo de esta manera, ¿sí? En este caso tenemos una matriz de M por N por P, pero M sería 4, N5 y P3. ¿Qué tendría? 4 filas, 5 columnas, y luego tendría 3 caras, si por decirlo de alguna manera, 3 fetas, ¿no? 3 cortes como si fueran 3 tablas, una tras de la otra, de 4 por 5, pero en una misma variable. Así como dijimos que un vector es si yo tengo un vector de 10, de 0 a 9, es como tener 10 variables de tipo entero en una sola variable. Bueno, en esta matriz es como de 3 caras, ¿no? Es como tener 3 tablas de 4 por 5, ¿no? Entonces yo puedo, a ver, si pensamos esto como una extensión de las tablas, estoy hablando en el problema de recorrerlo, ¿no? Cómo recorrerlo. Si yo para las tablas utilizo 2 for, uno que separa en una fila y adentro voy recorriendo con un for todas las columnas y cuando termino el for de la columna salto a la siguiente fila, bueno, es cuestión de encerrar todo eso en un for más, en un for externo que encierra esa recorrida y hacerlo 3 veces, ¿no? A ver, veamos. Aquí. Cargar matriz, ¿no? El parámetro formal, lo mismo. El parámetro, lo mismo. El primer tamaño no va, el segundo no va. El primero lo podría pasar como otro parámetro, pero como tengo la constante predefinida m, tengo libre acceso a él, ¿sí? Acá no vale esto, para las predefinidas no vale el scope, no es global, local. El predefinido, vale en todo el archivo. No es como las variables, no tiene scope. Bien, y en la invocación, el parámetro actual, no va nada, solo el identificador. O sea, igual que para matrices y que para vectores, que para tablas y para vectores, perdón. Entonces, como les decía, este cargar matriz hace lo mismo, genera números aleatorios y los va guardando. Lo inicializamos.
Y acá estos dos for son los mismos que usamos para las tablas. Nada más que, como les decía, están cerrados en otro for que cuando termino una cara, cuando termino una tabla, paso a la tabla siguiente. Fíjense que este for está manejando, este es K, ¿no? Este for se está manejando con la variable K. Bueno, ese está manejando la cara. I es la fila, J es la columna. Entonces, me paro en la cara 0, me paro en la fila 0, y voy columna por columna en la fila 0. Luego me paso a la siguiente fila, columna por columna en la fila 1. Me paso a la siguiente fila, columna por columna, así hasta que hago todas las filas. Cuando termine todas las filas, me paso a la cara de atrás. Y así las tres caras, en este caso, que son de 3. Entonces, el mostrar, esto no va, esto no va, esto no es cargar, tampoco lo sacamos. Ahí estamos. El mostrar, bueno, lo va recorriendo de la misma manera, pero va haciendo un cout en vez de una asignación de valores, ¿no? Y por supuesto tiene el const adelante porque no me interesa modificar ningún valor de la matriz. Del parámetro no me interesa modificarlo. ¿Por qué teníamos que hacer esto? Haciendo un repaso de conceptos. Porque los arrays siempre, aunque no lleven ampersand en el parámetro formal, están siendo pasados por referencia. Porque dijimos que los arrays son, cuando se pasan como parámetros, se pasan la dirección de memoria, con lo cual se está pasando siempre por referencia. Así que para protegerlos ponemos el const. Bien, vamos a hacer una ejecución. Nos quedó aquí, nos quedó lint filas. Ahí está. Vamos a hacer una ejecución. Mostramos la tabla, ahí se muestra la tablita. Fin de la tabla, presiona la tecla para finalizar. Mostramos la matriz, ahí muestra la primera cara. Presione una tecla para ver la siguiente feta, entre comillas, ¿no? Ahí vamos y se ve la segunda cara, la tercera cara, finaliza y listo. Bien, bueno, este es un ejemplito para entender rápidamente y acordarse luego cómo son las tablas como parámetros. Bueno, el tema que sigue es sería los métodos de búsqueda y de ordenamiento de vectores. A ver, vamos a empezar, voy a empezar al revés de cómo está en la PPT. Vamos a empezar por los métodos de búsqueda. Hay un programa que yo se los pasé la semana pasada, en la última clase. En todos los programas que ustedes tienen, hay uno que dice primitivas, ¿sí? Ese programa que tiene primitivas, ¿a qué se le llama primitivas? A las funciones, en realidad no funciones y procedimientos. Los subprogramas que implementan operaciones básicas de vectores, ¿sí? En este caso tenemos un programita con un simple menú que ya habíamos visto, que bueno, nos da bastantes opciones. Vamos a ejecutarlo, vamos a empezar por el uso. Tenemos que activar este proyecto, ahora sí, nos da bastantes opciones: inicializar el vector, ingresar un valor, mostrar el vector, copiar, ordenar, indicar cantidad de elementos, buscar un elemento por búsqueda binaria, buscar un elemento por búsqueda secuencial. ¿Por qué es importante el menú? Porque cada opción del menú va a llamar a una operación distinta que está implementado en un subprograma específico, que son los que interesa estudiar. Un algoritmo específico, escape, salir. Bien. A ver, cuando llama a ver, mostramos menú. Menú dice que la opción A es inicializar un vector. A ver, en el main se muestra el menú. Hasta que no se lea una de las opciones requeridas, se va a quedar leyendo una tecla. Acá está, fíjense,
el otro ejemplo de invocación a get, donde sí me interesa obtener, guardarme en una variable el valor devuelto por get. Si la opción es A, llamo a inicializar. Fíjense, y acá tenemos otro caso de una función donde el parámetro del tamaño lo estoy pasando por parámetros, ¿no? Por más que sea una constante predefinida, que está aquí, lo estoy pasando por parámetros. Lo que no les dije rápidamente, vuelvo, es qué ventaja tiene eso, ¿no? ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, miren, voy a volver al de las matrices. Igual no vamos a... Si de repente me dicen, bueno, quiero que tu programa maneje, en vez de tanto la tabla, en este caso que es la misma constante, quiero que maneje no 4 filas, quiero que maneje 6 filas ahora. Bueno, si nosotros hubiéramos puesto 4 en todos los lugares donde manejábamos filas, en los for, en los parámetros, ¿sí? O las columnas, quiero que maneje 7 columnas en vez de 5, ¿no? Tendríamos que empezar a cambiar n por todos lados. Y bueno, estos son programas cortos, pero si el programa fuera realmente largo, sería muy engorroso. Bueno, simplemente, si a mí me dicen, no, quiero de 7 columnas ahora. Bueno, cambio acá, recompilo y de repente todo mi programa maneja, y hasta carga los datos y muestra los datos con 7 columnas. No, quiero 2 columnas nada más. Perfecto, así lo cambio, recompilo y el programa de repente maneja 2 columnas. Esa es la ventaja de utilizar constantes del preprocesador. Bien, vamos a dejarlo en 5. Ahí quedó como estaba antes. Bueno, por eso a partir de ahora van a ver muchas constantes del preprocesador en los ejemplos que siguen. Bueno, inicializar. A ver, nosotros estamos manejando, supongamos que tenemos, algo hablamos de esto, los valores de inicialización son muy importantes. Dependen siempre del problema. Siempre dependen del problema. ¿Por qué? Supongamos que ustedes tienen que hacer un programa que maneje las 7 temperaturas de la semana. Y inicializan el vector en 0. ¿Es un buen valor de inicialización el 0? Bueno, quizás no. Supongamos que están un poquito más al sur. Acá también, pocos días al año, pero que estamos un poquito más al sur. 0 no es un buen indicador en ese problema de una posición vacía del vector. O sea, el vector es de enteros o de floats o de double, lo que quieran, depende de la precisión que necesitan. Pero definitivamente 0 no es un buen valor de inicialización. ¿Por qué? Porque si yo leo 0 en el vector, no sé si es una temperatura que hizo 0 grados o si que no se grabó nada, que esa posición del vector está vacía. Entonces siempre depende del problema, ¿no? Ahí yo en qué inicializaría. Si estoy midiendo temperaturas ambiente, podría inicializar en menos 100. Ya está, no existe una temperatura menos 100 ambiental, ¿no? En el planeta. Así que si yo leo un menos 100, estoy seguro de que la posición está vacía. Bien. Bueno, eso con respecto a los valores. Siempre depende del problema y del tipo de datos que manejamos, por supuesto, eso es trivial. Entonces, si apretan la opción 0, llamamos a inicializar. A ver, inicializar, le pasa BEC. BEC es BEC es de tipo mitedato de long elementos. Long es 5. ¿Qué es mitedato? Mitedato es un typedef, que en este caso dice typedef int mitedato. ¿Qué quiere decir eso? Que mitedato es un entero. Es lo mismo que si dijera entero. ¿Para qué sirve? Para lo mismo que, a ver, la ventaja es la misma que nos pasó, que tuvimos con la constante del preprocesador. Si de repente me dicen, no, yo necesito formato doble precisión en todo el programa. Bueno, listo. Ahora, en todos lados, B es un vector. Bueno, el vector que manejo es un vector de doubles.
¿sí? O de float. Yo precompilo y ahora en todos lados donde diga mitedato, manejo float. Bueno, vamos a dejarlo como entero, que es como estaba, porque el ejemplo es simple. Bueno, miren cuál es el valor vacío. Menos 10.000, ¿no? Si salvo que estuviéramos midiendo temperatura, no sé, la inversa del Sol, porque menos 10.000, ¿dónde existe, no? Ese es mi valor vacío. Y fíjense lo que está haciendo inicializar. Toma un vector de tipo mitedato, que en este caso es entero, de tam elementos, tam por tamaño, e itera para i entre 0 hasta tam menos 1, itera guardando el valor vacío en cada posición. Ese es el procedimiento que inicializa el vector. Entonces, inicializar el vector, ingresar un valor. A ver, si ingresa un valor es la opción B. Dice, va a entrar en este case, ingrese el dato a almacenar. Leo el dato, ¿de qué tipo es dato? ¿Es de tipo entero? Sí, pero no. Miren cómo está declarado. Es de tipo mitedato. ¿Sí? Leemos el dato y ya vamos a insertar. Bueno, cuando inserto, fíjense que evidentemente insertar es una función, está devolviendo algo a través del return que está siendo analizado por el if, la línea 177, que si me devuelve true, evidentemente hay un error, porque dice error al intentar ingresar el dato. El vector está lleno. Y si no, si me devuelve false, dato ingresado correctamente. Y insertar está tomando el vector, perdón, acá el vector, el dato a insertar y el tamaño del vector. Vamos a ver esta función, find implementation, y vamos directamente. Fíjense, return error, ¿no? Error está inicializado en 0, que recuerden que 0 es falso. Si lo analizamos si analizamos valores enteros, no repaso eso, si analizamos valores enteros como expresiones lógicas, 0 es falso, todo valor distinto de 0 es verdadero. Bien, entonces, fíjense, mientras i sea menor al tamaño, menor a 5 en este caso, ¿no? Le pasamos en la constante del preprocesador que está puesta como 5. Y la posición del vector no esté vacía, es decir, voy a ir recorriendo el vector, elemento por elemento, hasta que encuentre una posición vacía. Mientras no me no me exceda de los límites del vector y la posición del vector y no sea vacía, incremento i. Atención con una cuestión, algo ya lo hicimos, algo ya hicimos. No es lo mismo, si bien es lo mismo en la tabla de verdad, la expresión lógica es lo mismo haberla invertido, para nosotros no es lo mismo. Es importantísimo que primero se verifique el límite del vector, que ya vimos que me puedo exceder y el programa compila igual, puede reventar después en una ejecución. Primero se verifica el límite. Si superé tam, no se va a analizar ninguna posición. No se va, como esto es un AND, el procesador ya lo sabe de antemano y no va a evaluar esta expresión. Si esto es verdadero, sí, ahí va a pasar a evaluar la segunda condición. Pero si estuviera al revés, cuando me excede del límite, voy a estar verificando si la posición es distinta de vacío. Y si es distinto, y si de casualidad tiene el valor menos 10.000 en este caso, voy a ponerle un valor. Entonces, primero y siempre verifiquen el límite. Luego validan si tiene valor vacío. Bueno,
En la primera posición vacía que encuentre, y por supuesto que esté dentro de los límites del vector, pongo el dato ingresado como parámetro. Si no, devuelvo que hay error. Error en 1, ¿sí? Return error. Si devolví 0, es porque pude meter el dato. Si devolví 1, es porque no pude. Cantidad de elementos. Esta primitiva cuenta la cantidad de elementos que tengo. ¿Y cómo los puedo contar? Bueno, suponiendo, si yo siempre los fui insertando con esta función, entonces están todos juntitos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, cuento, mientras no me exceda los límites del límite del vector y la posición no tenga un valor vacío, voy incrementando un i. Cuando corté, esa es la cantidad de elementos que tiene el vector. ¿Sí? Bien. Esas son algunas primitivas muy simples. Vamos ahora con las búsquedas. Entonces, ya vimos, lo que sí es importante, que ya sabemos recorrer un vector. Lo hicimos la clase pasada, cuando fuimos mostrando todos los datos de un vector, y lo volvimos a ver ahora, ¿no? Acá estamos recorriendo todo el vector para ir contando. Bien, si vemos las búsquedas, vamos a ver dos métodos de búsqueda. La búsqueda secuencial y luego la búsqueda binaria. La búsqueda binaria tiene unas cuantas diapositivas, pero la búsqueda secuencial no tiene diapositivas. ¿Por qué? Porque es muy simple, está explicado en el código, ahora se lo voy a explicar. La búsqueda secuencial, porque su nombre, quiere decir que voy a ir buscando secuencialmente. Quiere decir que voy a ir elemento por elemento, uno por uno, desde el principio hasta el final, buscando el elemento que quiero encontrar, posición por posición, sin saltarme ninguna. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un vector de 1000 elementos, en el peor de los casos, para encontrar el elemento buscado o darme cuenta que el elemento no está, tengo que acceder 1000 veces al vector, ¿no? Porque por ahí el peor de los casos es que el vector esté en la última, el valor que quiero encontrar esté en la última posición o que no esté. Entonces me voy a enterar cuando llegué hasta el final, digo, no lo encontré, entonces ya está, accedí 1000 veces para darme cuenta que no estaba. Bien, la búsqueda secuencial acá la tenemos, ¿sí? Este es el algoritmo que implementa la búsqueda secuencial. Recibimos el vector, el elemento buscado, y el tamaño del vector para verificar que no me exceda los límites. Y es recorrer el vector. Fíjense, posición de buscado -1, inicializa -1. Para ahí, desde 0 y sea menor al tamaño, e incrementando de a 1, si la posición es el buscado, si la posición, en la posición, perdón, del vector, en la posición i del buscado, del vector, tengo el valor buscado, entonces la posición de ese buscado es i. ¿Sí? Si no, no hago nada. Cuando me voy, devuelvo posbuscado. Obviamente, vamos a aclararlo. Búsqueda secuencial, devuelve -1 si no se encuentra el valor. Devuelve la posición donde está el valor buscado. Vamos a ponerlo así. Caso contrario, devuelve la posición. Ahí está. ¿Sí? Igual es muy fácil darse cuenta que está devolviendo -1 si no encuentra el valor. Lo pueden ver acá, en este código, o lo pueden ver también, lo pueden ver aquí. Búsqueda secuencial. Ingrese el elemento a buscar, en búsqueda secuencial, leo el dato. Está llamando burbuja, pero no queremos llamar a burbuja.
búsqueda secuencial, buscado TAM, ahí, búsqueda secuencial. Fíjense, si la posición que me devuelve es distinto a -1, me dice la posición que se encuentra el elemento. Si no, me dice que no se encuentra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. No, está activado el otro proyecto. Vamos a activar el de primitivas. Activate project. Ahora sí. Vamos a inicializar el vector. ¿Por qué lo vamos a inicializar? Miren lo que siempre les digo, ¿no? La importancia de inicializar valores. Yo muestro el vector. Miren los valores que tienen. 0, 8, 0, un valor muy grande, cerca de 4.200.000, 0 y 8. Entonces, todos esos valores para mi problema son valores no vacíos. Son posiciones que tienen algo. Entonces, voy a inicializar mi vector. A. Listo. Si ahora lo muestro, todo tiene menos 10.000, que es mi valor vacío. Vamos a ingresar elementos, ingresar un valor. B. Supongamos que son temperaturas. 12. B. 11. Mostremos, a ver. Ahora tenemos 12 y 11. B. 7. B. 5. B. 10. Si muestro el vector, tenemos todas las posiciones llenas. Y si ahora quisiera ingresar un valor, a ver, B. Dato a almacenar 6. Error al intentar ingresar el dato. Vector lleno. Bien. Bueno, vamos a mostrar el vector. 7. A ver, búsqueda secuencial. H. ¿En qué posición tengo la temperatura 7? En la posición 1. Bien. Mostrarse. Bien, está en la posición 1. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, a ver, ¿cuándo hizo buscar con búsqueda secuencial? H. ¿Cuándo hizo 20 grados? No se encuentra el elemento. Presiona la tecla para continuar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pudo hacer eso? Esto no hace falta. Qué lástima. No hace falta esto. Ahí. Búsqueda secuencial. ¿Cómo hicimos eso? Esa búsqueda. Bueno, la búsqueda secuencial es la más fácil de todas las búsquedas. Hicimos un recorrido de todo el vector, guardando en qué posición está el elemento y devolvemos la posición donde estaba, donde se encontró el buscado. Ahora bien, supongamos que vamos a pensar en este algoritmo. Supongamos que esta búsqueda secuencial encuentra en un vector de 1000 elementos, ¿no? Podríamos cambiar rápidamente long en las constantes predefinidas y hacer esto para un vector de 1000 o de 10.000. ¿Qué pasa si encuentra en la tercera posición el valor buscado? Fíjense que este for va a seguir, ¿no? Este for va a seguir. Va a recorrer las 1000 posiciones igual, o sea, las 997 restantes. Lo cual no tiene mucho sentido. ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, lo podríamos mejorar muy fácil. Vamos a hacer así. Si reemplazamos esto por una condición lógica y decimos declaramos ahí, decimos mientras y sea menor al tamaño, siempre primero verifico el límite, y que post buscado sea igual a -1,
Ahí para darle un poquito más de claridad. ¿Eh? Con este pequeño cambio mejoramos la búsqueda secuencial. Porque ahora, ni bien cambie posbuscado de valor, en la siguiente evaluación del ciclo while va a dejar de cumplirse esta condición y va a salir del while devolviendo posbuscado. Ahora si encuentra el elemento en la posición 3, no va a continuar hasta la posición 999, ¿no? En un vector de 1000 elementos. Va a salir inmediatamente. Bueno, esa es una pequeña mejora. Verifiquemos que funcione bien. Inicializamos. Ingresamos un valor. 12, 13. B. 13. B. 10. B. 9. B. 8. Bien. Mostramos. Ahí está. Bien. Bueno. Así como mencionamos lo malo de la búsqueda secuencial, que es que en el peor de los casos, si el elemento es el último que estoy buscando o no encuentro el elemento, me doy cuenta recién cuando terminé de recorrer todas las posiciones. Lo bueno que tiene la búsqueda secuencial es que no tiene ninguna condición para poder utilizarla. No tiene que estar ordenado el vector ni nada de eso. Bien. La búsqueda, el otro método de búsqueda que tenemos es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria. La búsqueda binaria se llama búsqueda binaria porque va a ir dividiendo el dominio de la búsqueda de a dos partes. Lo que va a hacer es pararse en el medio, va a analizar la posición del medio del vector, y esto es muy importante, asumiendo que el vector está ordenado. Ya tenemos un costo ahí. El vector va a haber que ordenarlo o el método de insertar tiene que insertar ordenado directamente. Cada vez que inserto un elemento va a tener que reacomodar para que quede ordenado. Bien, el costo entonces es ese, es la desventaja, pero las búsquedas van a ser mucho más rápidas. Como les decía, va a evaluar el elemento que está en la posición del medio del vector. Si lo que busco es menor a ese elemento, va a buscar en la mitad donde están los menores. Si el elemento es mayor al elemento del medio, el elemento buscado mayor al elemento del medio del vector, va a buscar en la segunda mitad. Vamos a ver unas diapositivas que está bastante claro cómo funciona. Supongamos que tenemos este vector, ¿no? En este caso es de 6, 7, 8 elementos, ¿sí? De 0 a 7. Y lo que vamos a buscar es un 78. Estamos buscando el elemento 78. ¿Cómo funcionaría esto? La idea es la siguiente. Vamos a tener siempre 3 índices, ¿no? Bueno, en realidad con el buscado tenemos el valor. Con el buscado tenemos el valor que es el 78. Y después vamos a tener 3 índices. El índice que está marcando el primero, que en este caso es el 0. El índice que está marcando el último, que en este caso es 7. Y el central, que el central se tiene que calcular en cada paso, que es el primero más el último dividido 2. En este caso central es 3, ¿sí? 7 dividido 2, 3. Siempre división entera, ¿verdad? Porque estamos hablando de posiciones del vector. Entonces, nosotros tenemos inicialmente lo verde y el buscado. Sabemos que tenemos... no se refiere, ahora cuando estemos hablando del último o del tamaño del vector, estamos hablando del tamaño lógico, no del tamaño físico. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser un vector de 1000 elementos, ¿sí? Pero tengo
Solo 8 cargados al principio del vector y ordenados. Tienen que estar ordenados. El resto de todas las posiciones pueden estar vacías. Entonces, el vector es un vector de 1000, pero tiene 8 elementos. Tamaño físico, 1000. Tamaño lógico, 8. Entonces, tengo elementos desde la posición 0 hasta la posición 7. ¿Cómo calculo el central? 0 más 7 dividido 2. Eso me da 3. Bien, calculé el central. ¿Qué elemento tengo en la posición central? De nuevo, insisto con esto, sabiendo que el vector está ordenado. Tengo el elemento 47. Bueno, lo que estoy buscando, ¿es menor a 47 o es mayor? Es mayor. Bueno, si es mayor, ahora continúa la búsqueda en la segunda mitad. Entonces, ¿qué pasa? Acá está el cálculo del central, ¿sí? Es igual a... como quiero calcular en la segunda mitad, como quiero calcular el vector, como quiero buscar en la segunda mitad del vector, tengo que reacomodar el primero. Tengo que bajar el primero. Si lo que yo estuviera buscando era menor al central, tengo que subir el último. Bueno, ¿cómo bajo el primero? Primero va a ser central más 1. ¿Sí? El último no lo voy a tocar. Y tengo que recalcular el central. Primero más último, dividido 2. Entonces me va a quedar, primero, en lo que era el central anteriormente, que estaba en 47, más 1. ¿Sí? El último no se movió. Y el central apuntando a 65. ¿El valor en la posición central es igual al valor buscado? No. Y nuevamente, es mayor. Entonces tengo que mover el primero. Para eso, hago que primero central más 1, otra vez. Recalculo el central. Y ahora nos da este caso. ¿El valor en la posición central es igual al valor buscado? Sí. Entonces encontramos el valor. ¿Sí? Si el valor a buscar no está, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, que el índice apunta al primero sea igual al que apunta al último elemento. ¿Sí? Esa sería una opción. Aquí tienen la implementación, ¿sí? Pero también está, para mí es más cómodo verla porque aparte la podemos ir ejecutando. Está aquí en el programa de las primitivas, ¿sí? Aquí está todo el algoritmo que está en las diapositivas. Y lo mismo, a ver, esto depende de la implementación. Esta es mi implementación. Si no lo encuentro, devuelvo menos 1. ¿Sí? Si no lo encuentro, devuelvo menos 1. Bien. Bueno, a ver, veamos una ejecución. ¿Qué teníamos acá? Mostrar vector. Ahí están los elementos. Y hay un problema. No está ordenado. No podemos ejecutar la búsqueda binaria porque no va a funcionar. A ver, fíjense, vamos a buscar un 8. A ver, ¿qué pasa? Búsqueda binaria, G. G, 8. El elemento se encuentra en la posición 0. ¿Ven? Fíjense que no funciona. No funciona. No está ordenado. Bien, vamos entonces a usar la opción E, ordenar el vector. Ahora vamos a hacer la búsqueda binaria. G. Elemento a buscar, 8. Bueno, evidentemente, mostrar vector. Ah, sí, está, ahora sí, está en la posición 0. Perfecto, ahora vamos a buscar el 10. El 10, a ver, buscar elemento G. De nuevo, posición 10. El elemento está en la posición 2. A ver, mostramos el vector C. Perfecto, está en la posición 2. Bien. Bueno, búsqueda binaria. En promedio,
vamos a usar la mitad de accesos que en la búsqueda secuencial. Pero como en ingeniería, todo tiene costo-beneficio. ¿Dónde pagamos el costo de poder generar las búsquedas en la mitad de tiempo? Bueno, es muy fácil en tener que ordenar el vector, ya sea llamando a ordenar cada vez que tengo que ejecutar la búsqueda o, como les decía, modificando el insertar para que cada vez que inserto un elemento quede ordenado el vector. Pero la dificultad de mantener el vector ordenado cada vez que inserto un elemento es fácil y lo pueden hacer como tarea, modificar el insertar para que cada vez que inserto quede ordenado. Tengo que desplazar hacia atrás toda la... Es decir, vamos a mostrar vector. En este ejemplo, supongamos que tengamos un vector con el doble de capacidad y solo tenemos 5 elementos de los 10. Si yo tuviera que ingresar un 11 en este vector, voy a tener que poner el 11 en la posición 3 y el 12 y el 13 lo tengo que desplazar un lugar, ¿sí? Ese es un costo a pagar para, si no quiero ordenar cada vez que tengo que buscar, es un costo a pagar para poder usar la búsqueda binaria, ¿sí? Entonces uno ahí tendría que analizar cómo va a ser el uso del programa. ¿Vas a hacer muchísimas búsquedas? ¿Tu programa va a estar muchas más veces buscando que insertando? Sí. Bueno, entonces paga el costo y ejecuta búsqueda binaria, porque vas a estar buscando todo el tiempo. Entonces es mejor que pagues el costo en las pocas inserciones que en las miles de búsquedas que vas a hacer. ¿Tu programa va a hacer muchas inserciones y muy pocas búsquedas? Bueno, utiliza una búsqueda secuencial. Así insertás más rápido y en realidad se va a percibir mucho menos la lentitud de la búsqueda porque es menos usada que la inserción. Es más fácil, si usás mucho más la inserción, más fácil tener una inserción rápida que una búsqueda, es más conveniente tener una inserción rápida que una búsqueda rápida, ¿sí? Bien, entonces, eso con respecto a la búsqueda. Vamos a ver acá seguía con las tablitas. Pueden seguir las diapositivas, me consultan por el aula virtual. Lo que faltaría ver, que me interesa mucho, es los métodos de ordenamiento. Nosotros nos vamos a... Hay varios métodos de ordenamiento. El Bubble Sort mejorado, que es el que vamos a ver, es una pequeña, mínima mejora al Bubble Sort. Quicksort, Heap Sort, hay un montón en libros de estructuras de datos y algoritmos. Nosotros nos vamos a enfocar en el Bubble Sort mejorado, que es el que hemos utilizado en el menú para ejecutar la búsqueda binaria. Y ese algoritmo, fíjense, a ver qué opción, ordenar, la E. Vamos a ver el switch de la E. Acá está. Bubble Sort, bueno, viene por burbuja realmente, ¿no? Porque lo que va pasando es que los elementos más pesados caen y los más livianos van a ir subiendo, como si fueran burbujas. En eso se inspiraron para poner el nombre del algoritmo, no es culpa mía. Bien, acá estamos llamando al método de burbujeo, ¿sí? Estamos pasando el vector y el tamaño. Vamos a ver qué hace este método de burbujeo. Vamos rápidamente a la implementación. Vamos a tener el vector como parámetro formal, se llama b. A ver, de nuevo, aquí consideramos un tamaño lógico, ¿no? Si nosotros tenemos, en este caso el vector es de 5, pero si tenemos 3 elementos, el tamaño de mi vector es 3. No voy a ordenar los vacíos. Los vacíos los voy a dejar al final. Entonces, lo que hacemos es contar la cantidad de elementos que tenemos. Condición necesaria, todos los elementos vacíos tienen que estar al final.
¿sí? Si no, no funciona esto. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, les voy a comentar la idea antes de seguir con el algoritmo. Aquí está. La idea sería esta. Supongamos que nosotros tenemos, igual que en nuestro ejemplo de programa, un vector con 5 elementos, ¿sí? 80, 54, 13, 20 y 7. Está inicializado así. Lo pongo traspuesto porque es más fácil ver las ejecuciones de las estructuras repetitivas si lo vemos traspuesto. Fíjense, tenemos un for para i desde 0 mientras i sea menor a la cantidad de elementos, tenemos 5 en la hoja, o sea, el vector está lleno, menos 1, mientras i sea menor a 4. Es decir, que i va a llegar hasta 3, ¿sí? I va a llegar hasta 3. Para i en 0, vamos a comenzar para j desde 0, q elementos, esto vale 5, menos 1, 4. ¿Y cuánto vale en esta ejecución? 0, porque estamos en la primera ejecución de i. 0. Entonces, para j menor a 4, j va a ir desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Bueno, estamos parados con i en 0 y vamos a hacer j0. Estamos parados con i en 0 y vamos a hacer j0. Fíjense que lo que hace el algoritmo es comparar. En la posición j más 1 del vector, ¿hay un elemento mayor a lo que tengo en la posición j? Si yo estoy en j0, j más 1, esto está al revés, debería ser menor. Está al revés, ¿sí? Yo ahora lo corrijo y se lo subo corregido. Compara, b sub j más 1. Es menor, perdón, acá, mala mía, es menor, lo pueden ver, si no, j más 1 es menor a b sub j. J más 1, 54, ¿es menor a b sub j? Sí, es menor. Entonces hay un intercambio. ¿Qué es este intercambio? Bueno, tengo que poner lo que está en la posición j más 1 en la posición j. Y lo que está en la posición j en lo que está en la posición j más 1. Pero tengo un problema. Esto es lo mismo que me dijera, mirá, en este balde, en un balde rojo, tenés, a ver, acá tengo arena y acá tengo agua. Tengo que poner el agua en el balde de arena, que tiene la arena, y la arena en el balde que tiene agua. ¿Cómo hago? Bueno, necesito un tercer balde, ¿sí? Tengo que poner, estoy viendo qué agarrar y no encuentro. Tengo que poner la arena en un tercer balde, volcar el agua en este balde, y agarrar el tercer balde, acá lo tengo, el tercer balde, y poner la arena finalmente en el primero. Entonces, ese tercer balde que nosotros necesitamos es esta variable aux, ¿sí? ¿Sí? Y acá está la pregunta. En la posición, lo que está en la posición j más 1, ¿es menor a lo que está en la posición j? Sí, bueno. Entonces pongo la arena en el balde auxiliar, ¿sí? Este es bastante chico para poder contener toda la arena de este balde, pero no importa. Pongo la arena en el balde auxiliar. Después pongo, bueno, no es la arena, está bien. En donde estaba la arena, pongo lo que tiene el otro balde. Y finalmente, la arena que había quedado en el balde auxiliar, lo pongo en el balde que tenía el agua, ¿sí? Lo pueden ver en la hoja. No. Fíjense. 1, 2, 3. Está marcado con números. Pongo el 80 en la variable aux, ¿sí?
Después pongo en B sub j lo que está en la posición B sub j más 1. Con eso taché el 80 y pongo 54. Finalmente pongo lo que estaba en la variable auxiliar en B sub j más 1. Aquí está. Tacho el 54, puse 80. Entonces hice un intercambio. Ahí terminó. Ahora se incrementa. ¿Qué se va a incrementar? Se va a incrementar j. ¿Sí? Sigo con i igual a 0. Pero ahora se incrementa j. El for de arriba, este for de acá arriba, todavía está en 0. Yo terminé un paso de j. Terminé el paso j0. Pero ahora terminé todo este intercambio, vuelvo a este for, se incrementa este for en 1. Entonces tenemos j1. Y ahora comparamos de nuevo. ¿Cómo comparamos? Lo que está en la posición j más 1 es menor a lo que está en la posición j. Lo que tengo aquí, j vale 1. Lo que tengo en la posición 2 es menor a lo que tengo en la posición 1. Sí. Bueno, entonces hay intercambio. ¿Sí? Se incrementa j nuevamente. Ahora j vale 2. Lo que está en la posición 3 es menor a lo que tengo en la posición 2. Sí. Bueno, intercambio. Se incrementa j. Lo que está en la, j vale 3. Lo que está en la posición 4 es menor a lo que está en la posición 3. Sí. Se incrementa j. ¿Sí? J vale 4 y nosotros dijimos que hasta dónde íbamos a llegar. Para j. Para 3. ¿Por qué? Porque si q elementos es 5, menos 1, 4, y está valiendo 0 hasta ahora, ¿no? Fíjense en el apunte. Estamos en i en 0. Todo esto, venimos desde arriba. I en 0, hicimos el J0 inicialmente. Seguimos con i en 0, J1, J2, J3. 5 menos 1, 4. Menos 0, 4. Pero J, que ahora se incrementó, pasó a valer 4. ¿4 es menor a 4? No. 4 no es menor a 4. Entonces, terminamos en este estado y no se vuelve a ejecutar J. Fíjense que está como remarcado el 80. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al finalizar todo un for para J, o un paso de I, si quieren verlo, lo que tenemos asegurado es que el elemento mayor está al final. Tenemos ordenado un elemento. ¿Sí? Y ahora nos toca, acá está explicado lo que les acabo de decir, ahora nos toca, está en el algoritmo, terminamos todos los J, se termina este for, ahora nos toca incrementar I. Entonces si I valía 0, ahora I va a valer 1. Pero ocurre algo interesante, que por esto es burbujeo mejorado y no burbujeo común. Para I igual a 1, ¿cuánto J voy a hacer? Bueno, yo les dije que tengo un elemento ya ordenado. ¿Sí? Entonces, si el vector para I igual a 0 tenía que ordenar 5 elementos, en realidad ahora ya tengo uno ordenado, tengo que ordenar 4. O tengo que analizar 4. Por ahí ya están ordenados, pero en realidad tengo que analizarlos. Ya sé que tengo uno ordenado, al final. Tengo que analizar ahora 4 para continuar ordenando. Entonces, I pasa a valer 1. ¿Cuántas J voy a ejecutar ahora? Voy a empezar desde 0. Mientras sea menor a 4 menos 1, 5, 5 elementos de 5, menos 1, 4, menos 1, 3. Entonces, para J menor a 3, J0, 1, 2. Un paso menos que el anterior. Anteriormente, J había llegado hasta 3. Analizamos la posición 3 con la posición 4. Se incrementó J, no se cumplió la condición del for. Nos fuimos, se incrementó I. Luego, I vale 1. Y ahora empezamos de nuevo. Todo lo mismo. Comparamos la posición 0 con la posición 1. Como la posición J más 1 tiene un elemento mayor, hay intercambio. Comparamos la 1 con la 2.
hay intercambio. Comparamos la 2 con la 3. Estamos parados en J2, comparamos con la 3. Hay intercambio. Y ya no tengo que comparar una vez más. Ahora tenemos dos elementos ordenados, porque ya terminamos dos ejecuciones de I. Pasamos con I en 2. Comparamos la posición 0 con la 1. No hay intercambio, porque ya está ordenado. Comparamos la posición 1 con la 2. Hay intercambio. Ya tenemos tres elementos ordenados. Y fíjense que antes habíamos llegado hasta 2, ahora J llega hasta 1. Y finalmente, para I igual a 3, solo analizamos la posición 0. 7, lo que está en la posición J más 1, ¿es menor a lo que está en la posición J? Sí, hay intercambio. Yo tengo 5 elementos, pero tengo los 4 elementos ordenados y al final del vector, por lo tanto, en la primera posición me quedó, en la posición 0, me quedó el elemento más chico, así que está todo el vector ordenado, ¿sí? Eso es el método de burbuja o burbujeo de ordenamiento, burbuja mejorada. El burbuja no mejorado, lo único que tiene es, no estaría este menos i. Eso es el método de burbuja. Poner este menos i acá implica tener el burbuja mejorado. Está muy buena la mejora, pero es muy sutil. Por eso no doy el burbuja común y directamente estamos usando el burbuja mejorado. Bueno, con esto ya casi estamos cerrando arrays. Nos quedaría corte de control y apareo. Y arrays de structs también. Pero tengo que darles structs para eso. Lo voy a subir en otro videito. Espero que podamos ganar el tiempo, más que nada para los que no pude subir este video en la semana. Ya saben cuál fue el problema, les pido disculpas. Espero que esto les haya servido. Pueden continuar con los ejercicios de arrays y me hacen consultas por el aula virtual. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Saludos.